que taille avec les clés. Cacique de los montes, sembrador de maíz, padre del cosechero, también del hachero, abuelo de los niños descalzo en la tierra. Hombre libre del monte, cacique Taiguye. Yatenala, Jaishetera Komia Wala. Yatenala, Jaishetera Komia Wala. Taiguye jamás abandone a los hijos de tu. Hoy cruzamos el Atlántico y nos vamos hasta Rosario, Argentina. Allí está Mariana Segurado, que es docente en la comunidad CON en Rosario. Ella da clases en dos centros bilingües y ha tenido la maravillosa idea de ofrecer sus clases a través de una radio comunitaria. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Cuéntame, ¿cómo se te ocurre poner en marcha esta iniciativa tan interesante, ¿no? En un lugar, además, donde sabemos que existe pues una brecha digital considerable. Estamos hablando, creo que de una comunidad de unas 300 familias aproximadamente, ¿no? Así es, sí. Bueno, cuando comienza la cuarentena, nosotros comenzamos a suministrar a los chicos todas las tareas con cuadernillos y fotocopias. Luego, al agudizarse todo esto, no teníamos lugares donde poder imprimir el material y de alguna manera el Ministerio de Educación aconseja o nos sugiere que nosotros empecemos a dar las clases por internet, enviando páginas, enviando blogs donde los chicos podían visitar y también mandando ejercicios en PDF y en archivos adjuntos. ¿Qué pasaba? Cuando nosotros simplemente quisimos hacer el grupo de WhatsApp para poder llevar a cabo todo esto, nos dimos cuenta que en mi caso, que tengo 26 alumnos, 5 eran los que tenían un teléfono que podían recibir toda esta información. Entonces, el resto tenía teléfonos mucho más antiguos que solamente tenían para llamadas y mensajes de texto, y otros directamente no contaban con teléfonos. Entonces, obviamente que empezamos a sentirnos como frustrados, es decir, bueno, ¿qué pasa? Una vez más marcando la diferencia entre los que tienen y no tienen, los que pueden acceder a la educación, siendo que la escuela que tenemos nosotros es pública y es excelente, pero en este momento se notó más que nunca la necesidad de poder igualarlos también en esto, en que puedan tener un lugar donde conectarse, o un aparato en que conectarse. Entonces nuestros chicos al finalizar esta etapa iban a quedar que no recibieron contenidos y el resto de la población sí. Entonces pusimos en valor todo lo que teníamos. Teníamos al cacique de la comunidad, Oscar Talero, teníamos una asociación civil, Nidos, y teníamos la radio comunitaria. Es una radio pequeña que no llega a todo Rosario, pero sí llega a los 3 barrios donde viven nuestros chicos de la comunidad aborigen COM. Entonces, fuimos a la radio, hablamos con el director, nos da la oportunidad de tener el programa de radio que se llama Contenidos, que sale de lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía. El horario también fue pensado por las actividades que en este tiempo los chicos están realizando.
cuando le pusimos el nombre, lo primero que pensamos fueron en los contenidos conceptuales que debíamos de alguna manera llevar hasta sus hogares, pero también jugamos con ese doble mensaje de contenidos, de contener a la familia, de contener a los chicos, de estar cerca, con un mensaje claro, con un mensaje en un tono familiar, con una lengua conocida. Nos pareció maravilloso de no solo ser docentes, sino también acompañar este proceso tan difícil, ¿no? En la vida de todos nosotros, pero aún más en los que menos tienen. Oye, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo te las ingenias si tienen algún tipo de duda respecto a los contenidos que estáis explicando? Porque me contabas que tú eres de alguna forma la voz cantante, en este caso, ¿no?, del programa, pero hay otros docentes que están detrás y que también participan con determinados contenidos curriculares. Así es. Mira, nosotros tratamos de que todo sea por medio de narraciones, por medio de información, por medio de reportajes, por medio de notas, que sea de una manera sencilla y solamente hablando. Luego, cuando lleguemos a las aulas, vamos a retomar los mismos contenidos y vamos sí a poder de alguna manera reforzar lo que es la escritura, lo que es matemática. Hoy necesitamos que los chicos estén cerca, aunque sea con un relato, con una narración, con un trabalengua de los diferentes contenidos que queríamos, que teníamos proyectado abordar. Por ejemplo, hablamos del ciclo del agua, cantamos o ponemos canciones del ciclo del agua. Hoy no nos podemos escudar o hacer o soportar nuestra enseñanza en lo que es la imagen. En mi caso yo soy del video, de la lámina, los colores, y bueno, y tuve que replantearme cómo enseñar y utilizando más palabras que nunca, porque tenés que describir de alguna manera con más adjetivos ese contenido, esa imagen, eso que querés transmitir, para que de alguna manera ellos lo estén visualizando sin verlo, ¿no? O sea que está siendo también una experiencia enriquecedora para ti como docente. No, para mí es único, esta experiencia, estoy maravillada de lo que podemos hacer los docentes en procesos así límites. Creo que todos, no solo los docentes, todos, yo creo que los médicos están haciendo cosas tremendas. Yo pienso que cada uno desde su área está reinventando su profesión de alguna manera para mejorar y para seguir llevando la tranquilidad, las soluciones, la medicina, lo que en este tiempo te toca llevar, ¿no? La comunicación, la información. Aunque la comunidad en la que impartes clases, decíamos, está compuesta aproximadamente por 300 personas, la comunidad Cuon se asienta en otros lugares de Argentina, de Buenos Aires, de Rosario, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 60.000 individuos. ¿A qué se dedican en su mayoría? Y bueno, y realmente, ¿en qué contexto social os encontráis? Bueno, la gran mayoría, mira, yo te cuento, los padres de familia, que son los que vinieron directamente del Chaco, del norte de nuestro país, en general ellos en el norte eran hacheros, cortaban leña para vender, y cuando llegan a la ciudad, su profesión no les sirve, porque acá no hay árboles que cortar, la gente no consume o no compra leñas, y se tuvieron que readaptar. Muchos son artesanos, muchos son ayudantes de albañil, muchos otros son changarines de limpieza de zanjas. Nosotros todavía tenemos zanjas, cunetas, no sé cómo le dicen allá, donde se junta el agua, igual. Bueno, tenemos calles sin pavimentar, nosotros todavía estamos creciendo, ¿no? Así vos la ves tan hermosa Argentina, hay barrios que nos falta mucho todavía. Entonces, esos trabajos más rudimentarios muchas veces son los que les tocan realizar.
tenemos algunos casos como que luego la segunda generación, que ya son chicos que nacieron en Rosario, que pudieron estudiar, que pudieron llegar a terminar el secundario, y algunos, muy pocos, una carrera terciaria. Bueno, ellos ya pueden acceder a otros trabajos, pero por ejemplo, empresas de limpieza y de construcción. Históricamente he leído, ahí me darás tú la razón o me la quitarás, que ha sido una comunidad rechazada, vilipendiada de alguna forma, ¿no? Bueno, los rosarinos en general resistieron la llegada del pueblo aborigen, porque cuando hay poco, de alguna manera los corazones que son egoístas no quieren compartir. Hablo de comida y hablo de medicina. Nosotros tenemos maravillosos hospitales públicos que te operan, que te dan los remedios, que te hacen todo, te sacan los turnos, pero por lo menos en Rosario, es maravilloso. Y cuando llega esta comunidad, tenemos que compartir la salud pública. Entonces comenzamos a tener personas ingresando a esta medicina, personas ingresando a las escuelas, ocupando el banco del hombre blanco. Todavía se escucha todas estas cosas. Por eso vienen las luchas y se crea la Escuela Intercultural Bilingüe, que es la escuela donde abraza y sigue con la cultura de los pueblos originarios. Es una escuela donde se respeta su cultura, donde no solo trabajamos los maestros blancos, sino también trabajan maestros idóneos, maestros de la comunidad. ¿La lengua que se utiliza es el con o tiene otro nombre? Con. Y supongo que tiene que ser muy curioso, ¿no? Ofrecer las clases en una lengua originaria, como en este caso. ¿Cómo aprendiste? ¿Por qué? ¿Qué te llamó a decir, creo que tengo un compromiso con esto? Yo sé algunas palabras nada más en com. De eso se dedican los maestros idóneos, los maestros que salen de esas comunidades. Yo lo único que sé decir chistes y malas palabras. Para que te entiendan. Claro, porque ¿no? Es lo que los chicos dicen, se dicen todo el tiempo determinadas palabras, y yo pregunto, digo, ¿vos sabés que los chicos se dicen así? Me dicen, no digas, señor, que es malas palabras. Así que esas me las sé bien. Sé saludar, y bueno, sé cuando hace frío, cuando hace calor, pero pequeñas frases. A mí me cuesta mucho, pero sí lo escucho y lo entiendo. Me cuesta hablarlo porque tiene muchas consonantes y pocas vocales. Sí. Entonces, me es difícil, como que se me traba la lengua. Así que cuando yo estoy enseñando desde la ciencia, desde nuestra cultura o nuestra cosmovisión, me acompaña en determinados momentos alguien de la comunidad. Y le da ese toque especial, le da esa forma de hablar. Ellos hablan despacio y lento, y yo hablo a 200.000 por hora, soy un correcamino, y crean esa mística, ese encuentro entre los chicos, y de alguna manera vos te imaginás que estás en el pasado, como ellos enseñaban a sus hijos, ¿no? Así que yo estoy hablando del viento, de los cambios climáticos, y ellos les cuentan a los chicos cómo los abuelos se daban cuenta cuando cambiaban las estaciones, cuando determinados animales se movían o se iban para otro lado, cambiaban los pelos. Bueno, es maravilloso poder escuchar, y yo aprendo juntamente con ellos, obviamente. Y cuéntame, Mariana, ¿estamos en qué punto de la pandemia ahí en Rosario? A mí me parece que todavía nosotros le hicimos las cosas bien, estuvimos mirando al mundo y nos dieron tiempo de acomodarnos, ¿no? Nosotros estamos en cuarentena, nosotros tenemos casos, pero tenemos muy pocos casos. La mayoría de los casos que tenemos son de gente que viajó, todavía no hay un contagio comunitario, así que yo veo que estamos haciendo las cosas bien. Nuestro presidente nos está cuidando. Sí, se está complicando en lo económico.
¿Por qué? Estamos todos encerrados, estamos todos guardados, no estamos enfermos, pero estamos pobres y sin comida. Entonces, bueno, se empieza a como hacer como una pequeña efervescencia de los empresarios y de la comunidad toda diciendo, bueno, o es la salud o es la economía. Nos vamos a la quiebra de esta manera, tenemos que salir a trabajar. Y bueno, y está ese tire y afloje de que sí, de que no, seguimos adentro, se abren algunos comercios, otros todavía no se les da permiso para, para abrir. Imagínate, nosotros no podemos, no es mi caso, yo no hago ejercicio, pero no se da permiso ni para dar una vuelta a la plaza corriendo. El perrito se saca ahí nomás y se vuelve adentro. Entonces nosotros, la verdad que es obligatorio salir con barbijo, eh, tenemos que sacar permisos para transitar, estamos haciendo las cosas bien, pero bueno, se nos está complicando con lo económico. El gobierno está haciendo, repito, está repartiendo mercaderías, está repartiendo alimentos secos, pero ¿y la carne y la verdura? Claro. Y un bolsón que te dan semanal, que puede tener un fideo y un arroz, son 2 comidas o 3 comidas con mucha suerte, y los demás días, los que no tienen ahorro, los que no tienen un sueldo que a fin de mes retiran recién ahora están abriendo los bancos, y los bancos con números, tenés que sacar un número por internet para ir al banco. Imagínate la gente primero, no tiene internet, no tiene celular, no sabe cómo sacar un número para ir a cobrar su plan social. Hubo un día que abrió el banco y se llenó de gente, y bueno, y temíamos por un contagio masivo. Los viejitos también ahora, los ancianos, van a tener que sacar un permiso para salir. Bueno, nos está cuidando, pero se nos está complicando la economía. Estamos ante algo global. Si tienes noticias, que las tendrás, imagino, de lo que está ocurriendo en España, vamos por la misma senda. No sé cómo ustedes atienden a los pobres o cómo llegan con mercaderías también a las familias. Se está atendiendo, hay muchísimas iniciativas para personas sin hogar, personas ancianas que viven solas, para que puedan tener los alimentos en su momento, para que no les falte lo más esencial. Pero se están produciendo, obviamente, muchos ERTEs, muchos expedientes de regulación temporal de empleo en empresas. Hay otras que están pagando bastante caro el impacto de la crisis, ¿no? Y bueno, pues lo peor será la desescalada. Será favorable para la pandemia porque significará que estamos saliendo de lo que se vive desde hace 3 meses, ¿no? En nuestro país, un mes desde que se decretó el confinamiento, el estado de alarma, y 3 meses desde que empezó a saberse de los primeros casos. Entonces, pues bueno, es algo global, no creo que sea una cuestión. Sí que es cierto que en el caso de España y de Italia, pues son los 2 países, especialmente España, más afectados de toda la Unión Europea. Nosotros tenemos el 60% de la población argentina pobre. Entonces, estamos hablando de gente que no tiene, no solo son los ancianos, sino familias completas que necesitan asistencia. Es desesperante, y no quiero llorar, pero es desesperante. Aunque el gobierno interviene con distintos planes, se paga una asignación familiar por hijo, hay una asistencia del Estado, pero venían con esa asistencia, más las changuitas que podían hacer, podían sobrevivir. Al estar faltando esas changuitas, ese dinero extra, eso que era para la carne y la verdura, se puso desesperante el no contar con, y la gente deambula de comedor a comedor, buscando de alguna manera dónde buscar los alimentos, y entiendo la policía también, que tienen que guardar el orden, pero en la desesperación de un papá que sale
no porque quiera romper la cuarentena o salir a correr como otros payasos, sino que van a buscar la comida para que no falte en la mesa de sus hijos. Así que entiendo los dos puntos, ¿no? Que no hay que salir, pero también entiendo ese papá en ese momento de desesperación. Lo siento mucho, Mariana, no quería que te emocionaras de esa forma, pero yo entiendo que es normal y que en estos momentos nos ocurre a todos, ¿no? Que pensamos sobre todo en qué ocurrirá pasado mañana, que es lo que más nos preocupa, la reconstrucción. Porque, vuelvo a insistir, estamos hablando de algo que afecta a todo el planeta, algo que las personas de nuestra edad no conocíamos, ni tan siquiera los mayores. Los mayores conocían las guerras porque las vivieron. Las guerras. Aquí se vivió la Guerra Civil Española y mi madre, que vivió la posguerra, que es una niña de la posguerra, me decía el otro día, dice, yo recuerdo cuando venían los soldados y yo estaba en la fuente del pueblo jugando con una muñeca y le decía a mi madre, métanse para casa porque hay peligro. Y ahora me veo en esta situación. Ella lo llama la peste, no lo llama el coronavirus. Entonces, y hablando con más amigos, me decían que personas así, de su edad, que les estaban contando exactamente lo mismo. Ellos se acuerdan de eso, ¿no? De cuando tenían que guardarse, que refugiarse en casa porque venía el enemigo o porque iba a haber un ataque. Pero es que aquí no vemos al enemigo por ninguna parte, es invisible. Entonces, es lo más perverso, ¿no? Que nos podía haber caído encima. Aparte de otros grandes problemas, ¿no? Como tenemos, como pueda ser la crisis climática. Intuyo que tú eres una mujer de ciencias, por lo que me estabas explicando hace un momento. Y ese es otro gran reto que vamos a tener que afrontar junto a la reconstrucción. No podemos dejarlo a un lado. Vale que los animales han vuelto a la naturaleza, a las ciudades. Sí, es maravilloso, sí. Pero claro, eso será durante un periodo de tiempo hasta que la pandemia cese. Pero después, ¿qué vamos a hacer? Hemos recuperado la calidad del aire por un tiempo, pero tiene que haber un compromiso mayor, porque al final todo está ligado de alguna forma, ¿no? Lo que nos ha ocurrido, la pandemia, el virus, con lo que estamos haciendo con nuestra naturaleza y no nos estamos dando cuenta. Yo pienso que hay también un lado espiritual y romántico, ¿no? Sí. Que muchos cuentan o que muchos exponen. Estamos acá en familia, estamos acá construyendo vínculos, estamos cocinando, vos ves a los famosos, viste, haciendo cosas. Yo quiero tener esperanza, pero no acabo de creérmelo del todo. Bueno, pero sí creo que el pobre y el rico está tomando una conciencia de todo lo que veníamos haciendo, sí, ya sea en su propia vida, como juntos en sociedad y en comunidad. Va a haber un cambio de mentalidad, yo eso estoy segurísima, y bueno, pero para mejor, pero es difícil el proceso, es difícil esta instancia hasta poder después llegar a esa calidad humana que uno siempre sueña y espera, ¿no? Desde uno, primero yo ser mejor para poder luego en mi familia y luego en la comunidad. Mariana Segurado, ha sido desde luego un placer, un grato placer que nos hayas acompañado en El Navegante, que a pesar de la distancia finalmente hayamos podido solventar lo técnico, que a veces también en estas situaciones se complica, están las líneas saturadas, pero al final hemos podido compartir esa iniciativa extraordinaria que estáis realizando ahí en Rosario con la comunidad CON. Oye, por cierto, ¿cómo se diría quédate en casa? Ah, no, es muy largo, no. Me hubiese dicho, te guardaba la grabación. La tengo y la paso todo el tiempo, ¿viste? No es muy difícil. Perdón. Bueno, después me pasas por escrito, ¿cómo se dice?
y lo pondremos en los rótulos. Buenísimo, dale, claro que sí, un compromiso. Gracias, Mariana, cuídate muchísimo y cuida mucho de esa comunidad, de la comunidad Kwon, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ustedes también se cuidan y que lleguemos a buen puerto, ¿no? Sí. El navegante. Buena proa, que se suele decir en términos marineros aquí. Yo que soy de un pueblo de pescadores, cuando salen los pescadores a la mar se suele decir buena proa, ¿no? Para que todo vaya bien. Pues eso, buena proa. Igualmente, así sea. Chao, Juan, un beso grande. Gracias.